Sí, buenos días con todos. Primero, gracias por invitarme de alguna manera, a presentar algunas experiencias en la comunidad Condevía. Yo soy José Nestares, médico familiar. Soy médico jefe también del establecimiento de salud, en la cual el Centro de Salud Condevía tiene una particularidad importante, en la cual es un establecimiento de nivel 1-3, pertenece a San Martín de Porres. Además, también tiene una vinculación importante con el Hospital Cayetano Heredia, a través de que ya sean los residentes de tercer o cuarto año de la especialidad también rotan un mes con nosotros. Al igual que el Centro de Salud Condevía es sede docente, acreditada también por la Universidad Cayetano Heredia, donde se forman médicos residentes en medicina familiar, de lo cual yo soy el médico tutor. Eso es también una gran fortaleza porque de alguna manera permite el desarrollo de todo el equipo de salud bajo otra mirada al aspecto de salud. Bueno, ¿quiénes son los integrantes del ADI oncológico? En realidad es un poco difícil porque en realidad todos somos los integrantes, ¿no? Todo el equipo de salud. No hay una selección, no hay un grupo competente. Por lo menos en Condevía lo vemos de esa manera. Todos participamos de alguna manera en esta manera de ver las cosas, del abordaje de este paciente, de esta persona con un problema oncológico y ver su entorno familiar y sus determinantes sociales, ¿no? Por lo tanto, todo el equipo de salud forma parte del equipo. Obviamente hay un grupo dentro del Centro de Salud Condevía que sí ha sido capacitado hace algunos años a través de la universidad, ¿no? Acá lo vemos en su graduación. Pero también allá arriba es el grupo más importante, ¿no? El grupo más importante, miren, todas esas personas son tan padres y madres y pacientes con cáncer, que casi regularmente o cada 6 meses o al año nos reunimos y de alguna manera tratamos de evaluar cuáles son los problemas de mejora o de calidad para poder entregar un servicio adecuado centrado más en la persona. Entonces nos reunimos ahí en el centro de salud y abajo de alguna manera también todo el grupo humano del centro de salud, que es el mejor equipo que tengo, ¿no? Siempre de alguna manera hacemos como una especie de un balance, porque siempre trae sobrecarga el abordaje de este tipo de pacientes, entonces siempre tenemos un espacio para poder nosotros como equipo de salud fortalecernos. Entonces el equipo oncológico formamos todos. El organigrama. El Centro de Salud Condevía pertenece es un centro de primer nivel de atención, categorizado como 1-3, o sea, significa funciona 12 horas, tiene laboratorio de lunes a sábado, y pertenecemos actualmente a la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte, ¿no? Ese es un poco el organigrama a la cual pertenecemos a otro ministerio. Este es un poco la pirámide poblacional a la cual estamos, no ha habido mucha variación al año 2019, siempre estamos manejando una población de 20.730, esta última población, donde vemos de alguna manera una base ancha, donde hay el grupo de niños, que es bastante tenemos, y la población joven. Sin embargo, nos llama la atención de la población adulta mayor, en la cual frecuentemente acuden a nuestro establecimiento. Esta es la ubicación. Nosotros estamos ubicados más o menos a la altura de la cuadra 33 de la avenida José Granda con la avenida Canta. Ahí el mercado es la dirección. Estamos básicamente ubicados en Girón Mariscal Córdoba, ¿no? Ahí es donde se ubica el Centro de Salud Condevía. Esto es el directorio en la cual más o menos es el grupo humano que de alguna manera está coordinando el grupo de ADI, que cuando va del Hospital Cayetano coordina con nosotros. Casi como médico jefe un poco que armo, pero creo que más es la labor del doctor Pallaroso, de la obstetra Pacheco. Acá veo a las enfermeras también de Condevía, que de alguna manera ellos están contribuyendo al seguimiento de los pacientes, ¿no? Y todo este grupo humano, ¿ok? El enlace lo tenemos también a las 2 enfermeras que ahora nos acompañan. Son las personas del enlace. El enlace significa de que a través del Hospital Cayetano Heredia se comunican con ellas para ver o si están derivando o no un paciente. Pero a veces tenemos también dificultad en este tipo de coordinación, que más adelante lo podemos ver.
En realidad, este es actualizado hacia el día de ayer. La doctora Nadia me lo pasó una parte y yo traté de completar, casi coincide, doctora, excepto que he agregado más los últimos. El último paciente, como te comentaba el día de ayer, me parece que había fallecido el día sábado, el señor Dionisio, por un cáncer gástrico bastante agresivo. Y tenemos a una venezolana, Rosa Guzmán, que recién se acercó al establecimiento. Hemos hecho todas las gestiones a través del CIS. Ahora ella está en quimioterapia recibiendo aquí en el Hospital Cayetano por un cáncer de mama, ¿no? Entonces ya está enlazado. Esa es un poco nuestra gran labor también orientada, porque a veces no necesariamente son de Venezuela, sino personas que vienen de la zona de Ancash, Chimbote, bastante de zona de Cajamarca, en la jurisdicción de Condeví. Entonces a veces están desorientadas cómo hacer todo el acceder a este sistema, ¿no? Entonces ahí en Condeví tratamos de orientar para que pueda tener una accesibilidad rápida a la atención. De alguna manera tratamos de mapear, pero a veces no me gusta mapear porque en realidad somos personas, entonces mapearlos como un radar, tengo mis propias opiniones, pero por lo menos tenemos un sistema de vigilancia donde están ubicados las casas y de alguna manera nos sirve para el personal. Seleccionan el personal porque a través de las visitas domiciliarias que se hace a través de las fichas familiares, en la cual en forma mensual sale el personal de salud capacitado para hacer un abordaje, pero en esa persona con cáncer y en esa familia, porque el abordaje es muy diferente. ¿Okay? Simplemente algo rápido para mostrarles el fluxograma de referencia. Cuando tenemos un problema de consulta médica, Centro de Salud Condeví actualmente refiere a un nivel de capacidad resolutiva, a pesar que en Condeví hay médicos familiares, hay especialistas, pero nuestra capacidad resolutiva no permite a veces algunas cosas. Incluso ahora estoy derivando a otro nivel para que simplemente me tomen glucosa o para que manejen insulina, o tengo pacientes con cáncer, pero por la insulina que no se puede manejar en 1.3 o no lo tengo que estar derivando al hospital, pero en el hospital el tiempo de atención por endocrinología es entre 2 a 3 meses. Entonces eso genera bastante insatisfacción. Ese es otro de los temas, de repente, cómo podemos de alguna manera mejorar ese sistema en este tipo de pacientes, ¿no? Porque el sufrimiento es mucho más. También tenemos la capacidad de derivar a veces directamente al Noguchi, aunque simplemente ahora está normado pasar al Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Según las normas de coordinación. Y también podemos derivar al centro materno-infantil, pero para toda la parte obstétrica o ginecológica, ¿no? Es ya muy poco que estamos derivando al Hospital Loaiza, al Noguchi, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, excepto cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este último paciente. Recuerdo que vino acá al hospital, fue evaluado por un dolor abdominal con signos de alarma, obviamente por el tema de la sobrecarga existencial, etcétera. Simplemente le dieron los analgésicos que correspondan. Sin embargo, al persistir el dolor, el paciente acude, por esa desesperación, acudió a estas clínicas solidarias de la municipalidad, accedió rápidamente al gastroenterólogo, donde ya rápidamente le hicieron la endoscopía, incluso la biopsia, ¿no? Y enviaron la muestra acá al hospital, donde salió con alta probabilidad que sea un cáncer, ¿no? Infiltrativo. Pero tenían que de aquí luego la muestra lo tienen que enviar al INEM. Pero ya aproveché ese resultado de patología, inmediatamente hice la referencia de Condeví al INEM y así lo aceptaron, ¿no? En el INEM. Entonces, de repente, esos flujos de los tiempos podemos afinar, ¿no? Bueno, estos son los sistemas de urgencia y emergencia, siempre que Cayetano Heredia nuestra referencia. Algunos pacientes se van directamente a San José, al Callao, que es más cercano de Condeví, a Loaiza también. Y bueno, si es para la parte psiquiátrica, al Noguchi. Laboratorio, nosotros, que está a 5 minutos. Y también a Cayetano Heredia, pero últimamente ya no nos están aceptando los exámenes de laboratorio.
por un tema de insumos o me parece que tiene que pasar por la especialidad para que ellos puedan solicitar laboratorio. Entonces ya no tenemos mucha accesibilidad directamente a los exámenes de laboratorio, ¿no? A través del Hospital Cayetano, aún sea así. Para llegar a una salida, hacer una visita a un paciente, a una persona con cáncer, a una familia, previamente todo el equipo tiene que estar preparado. Preparamos nuestra carpeta, preparamos los formatos, nos reunimos previamente para ver qué vamos a abordar, qué tipo de cáncer. Obviamente, previamente ya hubo una coordinación también con el equipo de ADI de Cayetano Heredia. A veces pues, se puede coincidir las visitas y podemos ir en equipo tanto Cayetano como Montevideo, pero a veces no lo hay. Pero sin embargo las salidas no son así al azar. Este equipo que ya sale de alguna manera ya previamente va con ciertos objetivos, ¿no? Para que sea una entrevista, una intervención familiar efectiva. Y bueno, de repente conocen a algunos de ustedes, e incluso los residentes de Cayetano Heredia también salen a las visitas. Bueno, también ahí cuando coincidimos con el grupo ADI también salimos a las visitas, vamos directamente a la casa, todo el equipo integral va a Rangel a hacer la parte emocional, el abordaje que es muy interesante, la metodología que él tiene, la parte clínica de los médicos, la parte de familia también. Y bueno, todo el equipo, ¿no? Hasta la enfermera del hospital, si nota que hay que capacitar al personal de Condevía, a veces lo hacen in situ para desarrollar rápidamente esas habilidades. Incluso puede entrenar a la cuidadora, ¿no? Como últimamente hemos tenido. Y eso me parece súper interesante cuando se empieza a capacitar a la cuidadora principal para el manejo del dolor. A veces cuando hay pacientes que a veces van a las emergencias y ya no son aceptados, no estarán regresando. Y también les quería mostrar acá, como Condevía es una sede también docente, vienen residentes de España, los residentes de cuarto año de medicina familiar rotan un mes con nosotros. Han venido españoles de Brasil, ¿no? Entonces, y chilenos, ¿no? Y ellos también tienen una experiencia diferente en la manera cómo hacen el abordaje de su paciente oncológico, que es muy diferente, es un mundo ideal, un mundo ideal. Hay poco sufrimiento, es otra manera de ver las cosas. Pero creo que nosotros también, que con lo mucho que estamos haciendo, en realidad estamos haciendo mucho, creo que estamos aliviando bastante el sufrimiento del paciente. Creo que lo demás es estructural, va a tomar tiempo, pero creo que la pasión, el entusiasmo que pone todo el equipo de ADI sí genera bastante efectividad y bastante vinculación con esa familia que tiene una persona con cáncer, ¿no? Como le decía, nos recibe la familia, los conocemos, porque prácticamente yo estoy trabajando recién con Condevía desde el año 2011, pero prácticamente me he empoderado. Conozco, bueno, como médico familiar, pues el médico familiar se caracteriza porque conoce a la familia, a su entorno, entonces la relación es mucho más cercana, ¿no? Entonces hay esa facilidad del acercamiento, ¿no? Entonces, acá vemos a, creo que es Beatriz, ¿no? Beatriz Chachelma, sí, es una paciente que alguna vez nos recibió, ya no está con nosotros, pero sí fue algo muy bueno porque nos dejó muchas enseñanzas, ¿no? Sí, y esto es importante, ¿no? Siempre hay que hacer una reflexión. Los que sufren no son los cuerpos. La parte biológica es parte, ¿no? Pero lo más complicado somos las personas los que sufrimos. Y esto lo saben muy bien los médicos familiares que conozco a muchos acá. También, no solamente los médicos familiares van los médicos, los residentes de cuarto año, los geriatras, todos los geriatras de Cayetano pasan con nosotros y se dedican también a la parte de cuidados paliativos, ¿no? Ahí tenemos a la doctora. Esas fotos, increíblemente, son los pacientes que nos los piden a nosotros que nos los tomen. Saben que van a morir, pero me dice, doctor, o se quieren tomar la foto con el equipo,
creo que la transición de la parte de la vida hacia la otra transición, de repente es la espiritualidad, creo que les da el valor, el estar en el acompañamiento y que de alguna manera, de repente, es difícil saber que uno va a morir de repente, pero ellos lo toman de una manera como de aceptación y preparados, ¿no? Y eso todo es un trabajo compartido. Entonces, bueno, acá todo el equipo va a poner la ampollita, creo que le está poniendo la morfina, a veces cuando hay un poco de tiempo yo me voy a un salto a visitarlos, a veces viene George también estresado, cómo están sus pacientes y todas las doctoras. Y también miren, aquí hay que abordar ese paciente oncológico, esa persona también sus ideas y sus creencias. También recurren a otro tipo de tratamiento, ¿no? Me acuerdo que esta paciente, de alguna manera, de repente nos faltó algo que hasta ahora no lo entiendo, y se fue a Huaral, dejó todo el tratamiento y se fue a Huaral, dejó la quimioterapia y se fue a Huaral. Y a Huaral le ofrecieron en una clínica X de que a través de, si compra todos esos medicamentos en 3 o 4 meses, se iba a resolver el cáncer de mama. Se desapareció 3 meses y obviamente regresó hacia nosotros por el dolor. Nos enseñó todo eso que, bueno, con una frustración, diciéndonos de que no había dado resultado y que se sentía engañada. Simplemente también nosotros fallamos de repente en preguntar cuál era su creencia y poder trabajar sobre sus creencias, ¿no? En realidad, no hubo llamada de atención ni nada, simplemente creo que fue una reflexión para nosotros mismos, porque hay que ver a la persona de una manera integral y siempre preguntar por sus creencias también, ¿no? Eso lo traigo a colación. También es bastante difícil cuando vamos a visitar a niños o adolescentes oncológicos. Es otro tipo de abordaje. Entonces, genera bastante sufrimiento que creo que ahí el equipo también tiene que estar entrenado para ver ese tipo de etapa de vida, ¿no? Sin embargo, pues, es importante que todo el equipo, bueno, acá vemos a 2 chilenas también que se incorporaron al equipo. Va psicología también, ¿no? Va la obstetra. Y me acuerdo acá, hay una niña, ahí es la hija de la madre que murió con cáncer, pero el día que fuimos, que la mamá estaba agonizando, era el cumpleaños de ella. Así que el grupo que estuvo ahí le cantó su cumpleaños a ella porque estaba almorzando sola. Y era el cumpleaños de ella y estaba viviendo ya su duelo, la hija de esta niña, ¿no? Ya estaba viviendo el duelo. Pero ya días antes, Rangel tiene, no sé, que tendrá un alma, va a tener que enseñar la manera como aborda a sus pacientes de una manera con una paz, con una tranquilidad, que sus pacientes se sienten bastante bien. Y creo que eso es bien importante. Te agradezco por las enseñanzas, Rangel. Y seguimos, miren acá, y luego, una vez que vemos a los pacientes, el equipo empieza a hacer como un debriefing, ¿no? Un debriefing que nos pasó, que hicimos un feedback cada uno, y de alguna manera va diciendo sus sentimientos también, porque a veces cargarse emocionalmente nos hace daño, entonces esto se convierte para nosotros ya como equipo. Para no sobrecargarnos, hacemos todo un debriefing en qué vamos a mejorar, cómo nos hemos sentido, etcétera, ¿no? Eso es parte después de la actividad. Incluso cuando va el grupo de ADI de acá de Cayetano, también tienen la misma metodología. Nos reunimos 5 o 10 minutitos, intercambiamos ideas y generamos planes de trabajo, ¿no? Entonces, ese es un trabajo bien importante porque creo que es algo de resaltar eso, que en muy pocas supervisiones, entre comillas, se ven, ¿no? Y obviamente hay reuniones de coordinación. Acá lo que me llamó la atención también vino todo el equipo de ADI, de tanto Juan de Villa y Cayetano, se invitó a todos los pacientes oncológicos y alguien de Cayetano presentó un poco de cómo era el tema de la aceptación, qué hay después de la muerte, esto de Kluber-Rose, todas las fases. Pero esto era una clase, entre comillas, para los pacientes, para que puedan incorporar. Fue interesante porque aquí los pacientes con cáncer empezaron a hablar sobre eso, ¿no?
Entonces, fue interesante escucharlos. Y obviamente aprendimos de esto, ¿no? Esto ustedes lo conocen, la mayoría de los médicos, la mayoría de los médicos familiares. Creo que eso a medida que pasa el tiempo, a medida que tenemos esta experiencia en el equipo de Condevía, estamos aprendiendo esto, ¿no? Esto es lo más importante, el secreto es eso, ¿no? ¿Qué problemas? ¿Qué problemas? Y esto de alguna manera cuando empecé a revisar los temas, casi puede coincidir. En realidad en Condevía también estamos sobrecargados asistencialmente, ¿no? Hay sobrecarga asistencial. De repente tenemos demasiadas citas a la demanda, temas administrativos, y a veces puede venir un paciente con cáncer que necesita una ayuda, pero el abordaje con él no se puede hacer un abordaje de 5 a 10 minutos. Si no, es más complejo, como ustedes verán. 45 minutos me mencionó la doctora Nadia, que era como mínimo, pero yo dije que era de acuerdo al tipo de paciente y su dolencia, porque es bien complicado, ¿no? De lo que te trae como persona. Claro, obviamente hay las trabas burocráticas, la prescripción, acceso a medicación, que no hay morfina, que sí hay la metoclopramida, y entonces eso creo que es frecuente. Espero que eso en algún momento, entiendo de que hay autoridades acá de los distritos, puedan tomar de repente, mejorar este sistema de coordinación, ¿no? Hay modelos interesantes en el Brasil que pudiera ser interesante trabajarlo, en España también, donde hay un trabajo intersectorial bastante importante. Definitivamente también la parte organizativa de nosotros. A veces llamo a Cayetano, a Ladi Cayetano y les digo y me comprometo que sí voy a ir con ellos, y cuando llegan yo estoy abrumado con los pacientes o haciendo otras cosas y simplemente no cumplo eso porque de repente no me organicé o de repente el trabajo del día a día es demasiado reactivo. Entonces es otra de las maneras de cómo ir en el camino, ir organizándonos adecuadamente, ¿no? Y eso es parte, sí, de nosotros, cómo debemos organizarnos. También tenemos el tema de la coordinación, que todavía no es tan fluida como debiera ser. Eso también nos va a tomar tiempo. Y las funciones de cada uno de nosotros, ¿no? Definitivamente todavía está el tema de coordinación, se está trabajando ahora con esto de los RIS. Esperemos que esto se pueda ir mejorando con el tiempo. Obviamente también hay el tema, aunque yo veo poco la desautorización, ¿no? A veces una opinión del primer nivel a veces no lo toman tan bien, entre comillas, los especialistas, y a veces vienen esos conflictos, pero ahora, bueno, la medicina familiar a mí me ha enseñado de que la idea es conversar, y entonces a veces llamamos directamente al prescriptor, al especialista, y llegamos siempre a un acuerdo. En el tema de cáncer está ocurriendo algo importante, porque ya algunos médicos de este nivel se toman la molestia también de llamarnos o coordinan a través del enlace, a través de ADI Oncológico y Cayetano. Entonces eso es bastante rico porque ya de alguna manera sabemos qué tipo de pacientes, sabemos qué está recibiendo, e incluso hay una coordinación previa de ADI y de Cayetano con los especialistas, y luego ADI y Cayetano baja a ver al paciente que está en Condevía, por ejemplo, y ese tipo de tratamiento también ellos me lo hacen saber. Entonces siempre hay ese feedback de coordinación. Probablemente eso en el tiempo se pueda ir, sea más fluido, y que sería interesante también en beneficio de los síntomas o del sufrimiento del paciente, ¿no? Y la última parte también es otro tema de recurso humano, ¿no? De las competencias, porque no es fácil abordar este tipo de pacientes. Estamos hablando nada más de un paciente con cáncer. Imagínense cuando ya hablamos de algo más general, cuando ya se trate de cuidados paliativos, porque ya ahora que está rotando el residente cuarto año de cardiología, Percy, de repente lo conocen, tiene un paciente con insuficiencia cardíaca grado 4, hemos ido a la casa y le digo, oh, bueno, ahora ¿cómo vas a abordar a tu paciente? Esto ya entra al tema de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, y a veces los veo, y yo también estoy ahí, que nos falta algunas competencias en los aspectos. Entonces, formación específica.
La formación específica tiene que venir al primer nivel de atención a todo el equipo de salud, ¿no? Entonces, y ese es un gran reto. ¿Cómo lograr que todos logremos algunas competencias dentro de nuestras funciones, entre comillas, para lograr una efectividad o disminuir el sufrimiento en ese paciente? Este es otro tema también a que habría que diseñarlo, ¿no? Definitivamente ahora ya están apareciendo, pues, ya está la Sociedad de Cuidados Paliativos, ¿no? Ya se incorpora, creo, la doctora Nadia ahí. También creo que ya las maestrías están apareciendo de cuidados paliativos, los médicos familiares también en su tercer año de rotación agarran 3 meses, más o menos, los que tienden a formarse en este aspecto. En realidad es necesario, ¿no? Y estas preguntas son algunas preguntas que han salido en el día a día que nos hacemos y creo que tendríamos que dar respuesta. Algunas tengo parciales, pero yo se los planteo como preguntas, ¿no? Primero debemos tener claro, porque casi siempre los pacientes que vemos ahí en Condevía están casi siempre en una situación terminal. Entonces, cuando entendemos, tener claro, de repente para nosotros, entre comillas, es fácil, pero eso también lo tienen que entender el equipo de salud, ¿no? La obstetra, la enfermera, el personal técnico, el personal administrativo, todos ellos. Y si somos los profesionales que estamos manejando en el primer nivel de atención, entonces, ¿qué objetivos me planteo? Probablemente esté diseñado, probablemente ya haya todo unas tablas de riesgo, unos formatos, ¿no? Pero siempre estas reflexiones a mí me permiten para ver, antes de abordar un paciente, ¿no? ¿Qué recursos dispongo? Los aspectos éticos también. Esto es bien importante este tema porque recuerdo de que el grupo de españoles, cuando vino la última vez y fuimos a ver un paciente con cáncer ya terminal, el manejo del dolor en casa, a ellos no les parecía ético. Incluso eso pudiera ser para un tema legal al médico que envió a la casa en ese estado, ¿no? Eso es en España, pero acá en el Perú lo que se hace es, de alguna manera, buscar al cuidador, entrenarlo para el manejo del dolor y aparentemente, dentro de nuestras limitaciones, está dentro de la ética. Pero de esa perspectiva parece no era correcto. Pero es otra realidad, ¿no? El otro tema, malas noticias. Ya la doctora Nadia es especialista, ¿no? Todos los médicos familiares son especialistas en dar las malas noticias, están entrenados, pero también tiene que estar entrenado el equipo de salud, todos. Hay una buena iniciativa ahora a través de la universidad también, que ya todos los residentes de primer año, en este mes ha empezado también, se están entrenando en dar malas noticias. Y esto de repente pudiera ser también, estos contenidos de repente se pueden trasladar al equipo de salud, ¿no? Creo que se puede aprovechar porque los contenidos ya están. ¿Y cuál va a ser mi actuación en esa transición de los últimos días del paciente? Que casi siempre nosotros lo vivimos en el equipo de atención primaria. Y a veces sentimos de que ahí nos falta competencias. Y eso es un poco de repente con la experiencia, de conocer más, pero siempre no hacer daño ni a esa persona, ni a su familia, ¿no? Y estamos convencidos de esto, de que definitivamente tenemos una obligación moral de formarnos antes de abordar, de entrar en este tema de cuidado paliativo. No es una situación política, no es nada de eso, sino si hay que incidir un poco más, tenemos que tomarlo como una obligación moral de formarnos. Obviamente hay que empezar por el tema de todas las estrategias comunicativas. Definitivamente eso hay que desarrollarlo todo el equipo de salud, ¿no? Eso es bien importante, con toda la experiencia que he estado viendo, ¿no? Y esto es una reflexión de Elizabeth Kubler-Ross en su libro En el ruedo de la vida. Y esto también, poco a poco, voy a ustedes pueden leerlo, simplemente es
que hasta el final de la vida uno puede seguir creciendo tanto con el paciente y nosotros mismos y seguir aprendiendo de esa persona. Básicamente eso. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. Gobierno del Perú. El Perú primero.